BMW X4. Maniobra de esquiva. En la primera pasada que hicimos con el BMW X4, nos dimos cuenta de algo que ya nos ocurrió con el X3. Si los giros de volante se hacen con brusquedad, el control de estabilidad también interviene con brusquedad. Esta forma de actuar del control de estabilidad puede desconcertar al conductor la primera vez que le sucede, como en este caso, porque durante unos instantes no tiene la capacidad para dirigir el coche con precisión hacia donde quiere. Debido a ello, no logramos hacer una pasada limpia en este primer intento. Una vez sabido este comportamiento, hicimos la prueba actuando con mayor suavidad sobre el volante y conseguimos superarla limpiamente a 77 km/h. La intervención del control de estabilidad sigue siendo apreciable y creemos que favorece el subviraje, pero el X4 reacciona de manera más natural y progresiva y resulta más fácil de guiar entre los conos. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es el subviraje. Si bien las reacciones no se vuelven en ningún momento bruscas, ni la suspensión tiene rebotes que impidan controlar el coche correctamente con seguridad. Como hemos comentado anteriormente, la clave para superar esta prueba a la mayor velocidad posible está en manejar la dirección con movimientos rápidos y suaves, y de esta manera disminuir la intensidad de actuación de las ayudas electrónicas. Esta unidad llevaba suspensión adaptativa. En esta maniobra no notamos diferencias a la hora de hacer la esquiva, más allá de que con el modo Sport se endurece la dirección y cuesta más mover el volante con rapidez. Slalom. El balanceo de la carrocería del BMW X4 en esta prueba es pequeño, con independencia de elegir el modo Comfort o Sport. De hecho, como nos sucedió en la esquiva, no notamos diferencia entre estos dos modos, excepto en la dureza de la dirección. Tanto es así que nos resultaba más fácil hacerla en modo Comfort que en Sport. El X4 avanza con fluidez entre los conos siempre y cuando no se fuerce la situación. De lo contrario, si se llega al punto de activación del control de estabilidad, este frena bruscamente la rueda delantera oportuna y el X4 tiene tendencia a seguir de frente.